y chicas, bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a completar la clase que la semana pasada pues había quedado, digamos que con las páginas que se había brindado para el desarrollo de los ejercicios, digamos que incompleta. El día de hoy vamos a iniciar la clase con esta primera diapositiva que lleva una indicación superior que dice lee y responde. En la parte de abajo, inferior, tenemos tres preguntas, ¿no? Y finalmente la pregunta que nos hará deducir de qué tema hablaremos. A ver, vamos a leer la imagen y sobre la imagen las frases que lleva. A ver, tenemos observando ahí las imágenes, ¿no? Y encima de estas imágenes tenemos oraciones. Vamos a leer. Llevas sin llover 19 días. Lleva sin llover 19 días. O sea, no llueve hace 19. Va a llover. Está a punto de llover. Empieza a llover. Está lloviendo. Sigue lloviendo. Vuelve a llover. Lleva lloviendo 20 minutos. Acaba de llover. Pregunta número 1. Reconoce los verbos en cada caso. Resáltalos. Voy a usar mi resaltador fosforescente. Y en este primer enunciado, lleva sin llover 19 días. Lleva sin llover es el verbo. Segundo caso, va a llover. Bueno, va a llover, todo esto es el verbo. Está a punto de llover. Bueno, está a punto de llover. Todo es el verbo. Empieza a llover. Empieza a llover. Está lloviendo. Está lloviendo. Sigue lloviendo. Vuelve a llover. Vuelve a llover. Lleva lloviendo 20 minutos. Aquí el verbo es lleva lloviendo. Acaba de llover. Listo. De esta forma, jóvenes, hemos reconocido todos los verbos y los hemos resaltado. Pregunta número 2. ¿Puedes reemplazar los verbos que has reconocido por una sola palabra que también sea verbo? Pues sí, sí se puede. Y vamos a demostrarlo. Lleva sin llover 19 días. Lo que yo puedo, digamos, que sustituir todo eso que he subrayado, que he resaltado, lleva sin llover, yo puedo decir, no llueve 19 días. O sea, lo puedo reemplazar por llueve, no llueve. Lleva sin llover es como decirte llueve, no llueve. Va a llover, lloverá. Todo eso puede ser reemplazado por lloverá. Está a punto de llover, de la misma forma. Lloverá muy pronto. Siguiente, empieza a llover. Eh, llueve. Todo eso puede ser sustituido por llueve. Está lloviendo, llueve. Sigue lloviendo, llueve. También puede ser reemplazado por llueve. Vuelve a llover, llueve, llueve. Lleva lloviendo 20 minutos. Lleva lloviendo 20 minutos. Llueve durante 20 minutos. Acaba de llover, llovió. Podemos decir llovió. Entonces, ¿puedes reemplazar los verbos que has reconocido por una sola palabra? Sí. Que también sea verbo, por supuesto. Estos son verbos. Son equivalentes a los verbos. Muy bien. Número 3. ¿Cómo se denomina a esta presentación del verbo? Déjame decirte que esto se denomina perífrasis verbal. Seguramente estarás diciendo, pero ¿de qué trata? Pues a continuación te presento el tema. El tema del cual hablaremos hoy en la clase se titula perífrasis verbal. Número 1, definición. La perífrasis verbal es una agrupación. Ojo con eso, ¿ya? Es una agrupación de dos o más elementos que conjuntamente equivalen
a una sola acción. Vamos a corregir aquí que equivalen a una sola acción. Es decir, a una sola palabra, y esa palabra tiene que ser un verbo. En ella, el verbo auxiliar, el que va primero, conjugado en la mayoría de casos, causa efecto sobre un verbo auxiliado. El verbo auxiliado puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. El verbo auxiliado es el que otorga significado. Por ejemplo, el lunes voy a asistir al colegio. Aquí la perífrasis verbal es voy a asistir. Todo esto es el verbo. Nosotros también debemos ir. Todo esto de rojo es un solo verbo. Llegaron a realizar el trabajo de lenguaje. Llegaron a realizar. Ese es el verbo. No. ¿Por qué? Es que estuvimos jugando. Estuvimos jugando es el verbo. Y olvidamos por completo la fecha de entrega. Eso les pasó porque andan confiados. Sí, ojalá que el profesor nos pueda brindar otra oportunidad. Jóvenes, señoritas, lo que acabo de hacer es, todo lo que he puesto de color rojo se llaman perífrasis verbales. ¿Y cuántas tenemos? Uno en cada oración. Uno, 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 uno. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las perífrasis verbales. Existen tres formas de perífrasis verbales y estas son. Clasificación según su forma. Tipo de infinitivo, es decir, perífrasis verbal de infinitivo. ¿Cuál es su estructura? La estructura es verbo más una preposición que puede ser a, de o por. Bueno, y si no hay proposición puede ser la conjunción subordinante que. O sin nexo, más un infinitivo. Construcción. Tenemos aquí deber de infinitivo. Tener que infinitivo. Deber de, tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Debemos entregar. En este caso, tengo que estudiar, tiene la forma de tengo que más el infinitivo estudiar. Todo eso es el verbo, se llama perífrasis verbal. Deber de, entonces decimos, debemos entregar los pedidos. En este caso, debemos, verbo, entregar un infinitivo. Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir. En estos casos, tengo que estudiar, estudiar termina en ar. Debemos entregar, entregar termina en ar. Ahora, segundo tipo, de participio. Verbo auxiliar más un participio. El verbo auxiliar es estar. El participio viene después. Puede ser también con el verbo tener más el participio. Ejemplos. Los autos estaban bien estacionados. ¿Ya? Estaban estacionados. Estaban es el verbo estar. Estacionados es un participio. Profe, pero aquí hay un bien, es un nexo. No, no es un nexo. Yo puedo quitar bien y no altera el sentido, el significado de la oración. Entonces, estaban estacionados es la perífrasis verbal de participio, porque tiene un verbo más el verbo auxiliar estaban, más estacionados, que es el participio. Recuerda que los participios terminan en ado, ido, soto, cho. Tener más participio es la otra manera. Tengo impreso todo el trabajo. Tengo verbo auxiliar, impreso es el participio. Entonces, todo eso es verbo, tengo impreso. Y por último, el tipo de gerundio, donde presenta a un verbo auxiliar más un gerundio. Recuerda que los gerundios terminan en ando, endo, yendo. Ejemplo, estar más gerundio. Ejemplo en oración, estoy escuchando música mientras leo. Estoy escuchando es la perífrasis verbal. ¿En qué termina estoy escuchando? En ando. Entonces, eso es de gerundio.
Nosotros ya vamos jugando 30 minutos. Vamos jugando. Vamos jugando. Es la perífrasis verbal con tipo de gerundio. Entonces repasamos, tenemos perífrasis verbales con tipo de infinitivo, con tipo de participio y con tipo de gerundio. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios propuestos. A ver. Crea una perífrasis verbal para cada oración y completa los espacios en blanco. Nosotros, voy a ponerlo de mayúscula para que se note, ¿ah? Nosotros debemos llegar antes de las 3 de la tarde. No, no debes hablar a mamá en ese tono. Creo que hoy, creo que hoy debo salir más temprano. Si lo, a ver, si lo, si lo debes, bueno, vamos a pensar más adelante. Mi hermana está trabajando en aquella empresa. Este acontecimiento, este acontecimiento, este acontecimiento mm, está guardado en nuestra memoria para siempre. O puede ser también estará guardado en nuestra memoria para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué has ido al cine? ¿Por qué has ido al cine? La profesora está anunciando de un posible examen desde hacía semanas. No. Estuvo anunciando de un posible examen desde hacía semanas. Mis padres se perdieron por la ciudad, así que vamos a pedir un taxi o vamos a llamar un taxi. ¿Por qué? Porque debes ver otra película. Si lo logras, si lo logras entender, si lo logras entender todo y con seguridad, entonces aprobarás. Bien, jóvenes, y de esta manera, al haber completado cada oración con, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Debemos llegar es una perífrasis verbal. Uy, un ratito, vamos a buscar el resaltador. Acá está. Debemos llegar es el verbo, es decir, es una perífrasis verbal de, si termina en ar, infinitivo. No debes hablar a mamá en ese tono.
Debes hablar. Es una perífrasis verbal en tipo de eh, infinitivo. Creo que hoy debo salir más temprano. Debo salir también es de infinitivo. Si lo logras entender, infinitivo, de infinitivo. Perífrasis verbal de infinitivo. Mi hermana está trabajando, perífrasis verbal de gerundio. Este acontecimiento estará guardado es una perífrasis verbal de participio. ¿Por qué has ido por qué has ido, por qué, mm, por qué has ido del cine? ¿Por qué has huido del cine? Vamos a corregir acá, a ver. ¿Por qué has huido del cine? Ahora sí. Has, uy, ¿qué pasó acá? Ya. ¿Por qué has huido? Has huido es la perífrasis verbal en forma de participio. La profesora estuvo anunciando, perífrasis verbal en forma de gerundio, de un posible examen desde hacía semanas. Mis padres se perdieron por la ciudad, así que vamos a pedir un taxi. ¿Por qué debes ver otra película? Debes ver, es otro caso, otro ejemplo. Entonces, cada oración, lo que hemos hecho es completar con una perífrasis verbal, ya sea de infinitivo, de participio o de gerundio. Jóvenes, señoritas, les hago recordar que más tarde nos vamos a ver en la asesoría para trabajar las páginas que faltaba desarrollar la semana pasada. Si bien no me falla la memoria, vamos a trabajar esta vez 180 y 181 porque fueron las páginas que quedaron en blanco con respecto a las páginas alcanzadas, brindadas la semana pasada. Así que nos vemos más tarde. Muchas gracias por tu atención. Saludos para todos.